Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hay muchísimos, o algunos, bastantes episodios en este podcast que hablan sobre, técnicas de productividad, cómo hacer mejor las cosas, etcétera. Y estoy hablando de este podcast. Pero es que hay gran cantidad de podcasts que tratan casi exclusivamente sobre temas de cómo hacer mejor las cosas, cómo mejorar todos estos procesos, y se centran, parece que únicamente en ese camino, ¿no? Pero si os fijáis un poco, parece que olvidamos un poco la dimensión de el procurar disfrutar, pararnos a pensar un poco y disfrutar de la investigación que hacemos cuando nos puede resultar un proceso placentero, ¿no? Eso es algo que la gente se para muy poco a pensar. Y muchas veces, aunque lo piensen, por el día a día tan intenso que suele llevar la gente a la hora de intentar hacer mil cosas, pues aunque quizás te des cuenta de decir, mira, tendría que disfrutar un poco lo que hago, ¿no? Pero al final la gente no se para a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues bien, pueden haber muchísimas razones. La hipercompetitividad, la sociedad en la que estamos, etcétera. Hay cosas que se pueden cambiar, cosas que no se pueden cambiar, pero hoy vamos a centrarnos un poco quizás en hablar dentro de este contexto, el cómo procurar disfrutar la investigación que hacemos, ¿no? Qué cosas se podrían hacer, o mejor dicho, qué cosas pues podríamos hacer aquí un poco para intentar disfrutar un poco más, ¿no? Entonces, hoy voy a traer algunas anécdotas, algunos ejemplos que he visto pues en otros investigadores. Algunos de ellos yo creo que la mayoría los vais a conocer todos, y que quizás cuando los escuchéis diréis, ay vaya, si eso ya me lo sabía yo, ya lo había escuchado antes. Sí, pero creo que es buena idea, ¿no?, traer todos estos ejemplos uno detrás de otro para mostrar por qué es importante no solo ese afán de hacer cosas, investigar, etcétera, sino pararse un poco pues a disfrutar un poco todas esas cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco por Marie Curie, o Marie Curie, la cual fue conocida por toda la investigación que realizó en radiactividad, ¿no? Yo creo que es bastante conocida a día de hoy, y hay una frase que dijo que es muy importante, yo creo, y que decía: no hay conexión entre el nombre que llevamos y el éxito en la vida. Yo creo que se entiende bastante bien lo que quería decir Marie Curie en esta frase. Ella ponía toda la pasión en su trabajo, pero además lo disfrutaba. Como comentan, hay un libro muy interesante de Shelley Emling que se llama Marie Curie y sus hijas, ¿vale? Que de donde sale un poco esta mención a su manera de ver el mundo. Pues aquí yo os lo recomendaría un poco, ¿no? Porque si no, pensad un poco la vida tan complicada y compleja que tuvo esta mujer, ¿no? Si no lo hubiera disfrutado, ¿cómo lo podía haber llevado todo adelante, ¿no? Entonces, también hay luego otros aspectos que hay que tener en cuenta, ya que el disfrute nos puede llevar a una inversión más significativa en el proceso de investigación. En cuanto a inversión, a invertir más tiempo,
estar más tiempo haciendo cosas, que es una cosa bastante lógica, pues que olvidamos a veces, ¿no? Que si es algo que disfrutamos al hacer, pues que probablemente vayamos a invertir más tiempo, por lo menos, o quizás incluso más dinero, o quizás otro tipo de recursos, ¿no? Pero principalmente hablamos siempre de tiempo y de dinero. Y esa inversión, a su vez, puede redundar en un trabajo que sea de mucha mayor calidad. Entonces se puede decir que el disfrutar las cosas que uno hace le puede llevar a hacer cosas que sean pues de mayor calidad. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, a Isaac Newton, que imagino todas y todos conocemos, el cual dijo una vez: si he visto más lejos es porque he estado de pie sobre los hombros de gigantes. Esta frase seguro que la habéis escuchado alguna vez. Y la traducción un poco, o el significado que quiere mostrarnos aquí un poco, es que a pesar de enfrentar grandes dificultades personales, porque este hombre tuvo una vida bastante compleja, Newton pudo disfrutar muchísimo de su investigación y esto le permitió realizar grandes contribuciones, principalmente en la física, las matemáticas y la astronomía. Tiene una obra fundamental en este área, en este campo, Los Principios de Newton, un poco difíciles de leer, pero os lo recomendaría encarecidamente si queréis entender un poco la gran pasión que le ponía este hombre pues a todas las cosas que hacía, ¿no? Luego también otro aspecto importante es que una actitud positiva hacia la investigación también puede inspirar grandes cantidades de creatividad e innovación. Y aquí otro ejemplo, me voy a centrar solo en ejemplos, tendríamos a Thomas Alva Edison, un inventor arquetípico, ¿no? El cual fue bastante famoso por el invento pues, de la bombilla eléctrica. Y tiene una frase muy famosa, que seguro la habéis escuchado ya, que decía: no he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Se refiere a 10.000 formas en las cuales probó para inventar la bombilla eléctrica. Fueron 10.000, 10.000 es un número, no, serían más, serían menos, pero 10.000 maneras en las que no funcionaba ese diseño inicial de poder bombilla eléctrica que él tenía. Entonces, muy importante la actitud positiva que Edison tuvo, ¿vale? Positiva y muy persistente, y que le permitió, con toda la pasión que le ponía, hacer que esa investigación condujera a gran cantidad de inventos y innovaciones, ¿no? Entonces aquí os recomiendo una página que nombra bastantes de estas citas. En inglés, brainyquote.com, en español sería branyquote.com. Y ahí además podéis buscar por diferentes autores y se pueden encontrar una gran cantidad de citas pues bastante interesantes. Vamos al siguiente investigador interesante, que si ya hemos nombrado a Edison, Newton y Marie Curie, pues os podéis imaginar que ahora viene Albert Einstein, ¿vale? Otro investigador arquetípico que también disfrutaba muchísimo de su investigación, y lo cual también pues, le permitió perseverar frente a gran cantidad de desafíos y contratiempos que también encontró, pero no solo en investigación, sino también en su vida personal y profesional. Y bueno, esto le hizo superar una gran cantidad de dificultades, lo cual le conllevó pues a desarrollar, ¿no?, la teoría de la relatividad, que todos y todas conocemos, al menos de lejos, porque meterse luego en ella es bastante complejo. Entonces tiene una frase que dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Creo que queda bastante claro también aquí un poco el significado, y os la dejo un poco para que le deis un poco por vuestra propia interpretación. Bueno, también siguiendo un poco con otros aspectos, podríamos ver que esa pasión por la investigación a veces no solo permite superar dificultades, como en casos anteriores, etcétera, sino que cuando se manifiesta, se puede manifestar también en una escritura, en una capacidad de divulgar toda esa investigación y hacer que esa investigación sea muy atractiva para todos los lectores, ¿no? Y aquí tenemos también otro caso bastante famoso, Carl Sagan,
uno de los pioneros, diría yo, de la divulgación científica. Hoy en día, gracias a Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, hay una gran cantidad de divulgadores, pero este fue un gran señor que hace varias décadas fue capaz de intentar acercar la ciencia al gran público que no tenía por qué estudiar una carrera universitaria para poder entender conceptos básicos, ¿no? Y generó un estilo que a día de hoy se da por hecho, pero que no era tan famoso años atrás, el tema de la divulgación científica. Y este señor dijo: la ciencia no es solo una disciplina de la razón, sino también del romance y de la pasión. Y en cuanto a pasión se refería a esa manera, a esa fuerza continua para poder reflejar mediante su escritura todo lo que él entendía y que quería transmitir a los demás. Entonces aquí escribió una serie muy importante, un libro muy importante, tal como Cosmos, el cual hizo que público no interesado en la astronomía pudiera inclinarse y apreciar todo lo que tiene que decir esta ciencia. Bien, luego también otra persona que también estaba muy motivada por no solo investigar, sino hacer que esta investigación llegase a mucha gente, era Jane Goodall. No sé si he dicho la pronunciación correcta, pero sería Jane espacio Goodall, que fue conocida por un trabajo muy importante que realizó con los chimpancés para promover la conservación y la comprensión pues, de estos animales, ¿no? Y bueno, mientras que la astronomía y Carl Sagan eran mundos bastante famosos, y entonces quizás Carl Sagan no es que lo tuviera fácil, pero parece que ya tenía un público más preparado a la hora de recibir información sobre astronomía, esta señora Jane Goodall quizá lo tuvo un poco más complicado porque no todo el mundo tenía ese interés previo sobre la investigación en chimpancés y en primates. Y esta persona con sus esfuerzos pues hizo todo lo posible para que llegase a la mayor cantidad pues, de gente para que pudiera entender más sobre estos temas. Igualmente podemos mencionar aquí a Charles Darwin, creo que todos los conocemos también, cuyo disfrute en la investigación también le permitió desarrollar lo que conocemos como la teoría de la evolución, y que en un momento mencionó: un hombre que se atreve a desperdiciar una hora de tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Bueno, esta frase es un poco más exagerada, ¿no? Pero también muestra de manera muy clara pues su punto de vista, y que le permitió dedicar grandes cantidades de tiempo y a publicar el origen de las especies, ¿no? Y bueno, y yo creo que también es importante, hemos hablado de todos los casos anteriores, hemos empezado comentando algunos casos donde los propios investigadores, al disfrutar de su trabajo ellos mismos, pues se sentían muy inspirados para poder trabajar. Luego hemos hablado de los divulgadores que intentaban transmitir al gran público todas esas ideas de esa investigación. Pero luego tendremos que terminar este episodio mencionando brevemente que cuando realizas investigación y se requieren un grupo de personas para desarrollar todos esos trabajos, o incluso equipos multidisciplinares, entonces es muy importante saber liderar esos equipos para que la pasión que uno tiene la pueda transmitir a los demás. Y esto no es para nada sencillo, ¿no? Si uno puede mostrar cómo disfruta de la investigación de manera clara dentro de un grupo de trabajo, entonces puede fomentar un sentido de comunidad entre investigadores que compartan intereses similares. Entonces aquí un ejemplo clásico es Rosalind Franklin, cuya investigación en cristalografía de rayos X fue un aspecto fundamental para el descubrimiento de la estructura del ADN. Y en una investigación, la verdad, bastante compleja, tuvo que trabajar con gran cantidad de otros investigadores y colaboradores, y tuvo que crear un entorno de investigación bastante colaborativo y apasionado para que gentes de disciplinas muy diferentes accedieran y pudieran trabajar de manera conjunta entre sí.
Entonces, otro gran claro ejemplo y que permitió hacer esos grandes descubrimientos como la estructura del ADN. Y bueno, otro último ejemplo del mismo tipo sería Alan Turing, matemático y pionero de la informática, que trabajó con otros colaboradores y colegas en Bletchley Park para descifrar los códigos encriptados durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay una película bastante interesante que probablemente todos conozcáis y donde se muestra de manera clara cómo la pasión y el disfrute que tenía en la investigación permitieron realizar avances significativos con la pasión que él era capaz de transmitir a sus colegas, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más con ejemplos, pero yo creo que un takeaway, un mensaje para llevar a casa, como dicen los americanos, sería no descuidar nunca la parte más fundamental, que es el disfrute pues, de toda la investigación que se hace, que hacemos, procurar transmitirla a los demás, etcétera, etcétera. Entonces nada, espero que os haya sido interesante este episodio y que tengáis un maravilloso día. Hasta luego.